Muy bien, dando comienzo a lo que serían los orígenes de la confrontación, hay que empezar por las raíces de la Guerra Fría. Se encuentran en las profundidades de las diferencias ideológicas entre Estados Unidos, que representaba el capitalismo, la democracia liberal y la Unión Soviética. Esta representaba el comunismo y el estado de partido único. Tras la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, estas dos potencias emergieron como los dos principales actores en el escenario internacional, cada uno buscando expandir su influencia y asegurar su propia seguridad, innovando una ideología única para así implementarla en lo que sería el ámbito global. Muy bien, luego de ese conflicto bélico se dio a cabo la división del mundo. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética se intensificó con la división de Europa en dos bloques: el occidental bajo la influencia estadounidense y con sistemas políticos democráticos, y el oriental bajo la influencia soviética y con regímenes comunistas. Esta división se hizo patente con la creación de la OTAN, en siglas. Esta es la Organización de Tratados de Atlántico del Norte, por parte de Estados Unidos y sus aliados en 1949, y el Pacto de Varsovia por parte de la Unión Soviética y sus aliados en 1955. Bueno, la Guerra Fría estuvo marcada por una serie de eventos cruciales que reflejaron la tensión y rivalidad entre las dos superpotencias. Uno de esos fue el Plan Marshall, que se llevó a cabo en 1948, que es un programa de ayuda económica estadounidense para la reconstrucción de Europa Occidental tras la guerra. Visto por la Unión Soviética como una estrategia para contener el comunismo, se llevó a cabo otro momento clave, que fue el bloqueo de Berlín de 1948 a 1949. La Unión Soviética bloqueó los accesos terrestres a Berlín Occidental, lo que provocó una crisis internacional que terminó con un puente aéreo para abastecer la ciudad. Otro punto fue la Guerra de Corea de 1950 a 53, un conflicto armado en la península coreana entre Corea del Norte, apoyada por China y la Unión Soviética, y Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y las Naciones Unidas. Otro fue la crisis de los misiles cubanos en 1962. La instalación de misil nuclear soviético en Cuba provocó una confrontación nuclear directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que al final se resolvió pacíficamente. Otro punto es la carrera espacial. La competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por lograr avances en la exploración espacial culminó con la llegada del hombre a la Luna en 1969 por parte de Estados Unidos. Otra es la Guerra de Vietnam en 1955 hasta el 1975. Este fue un conflicto prolongado en Vietnam entre el gobierno comunista de Vietnam del Norte y el gobierno de Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos. Posterior a eso, la caída del muro de Berlín fue otro punto muy importante, ya que la demolición del muro de Berlín dividía a Berlín occidental y oriental. Esto fue lo que simbolizó el fin del comunismo en Europa del oeste y el colapso de la Unión Soviética. Bien, como consecuencia de la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría tuvo un impacto profundo en el mundo, con repercusiones que aún se sienten hoy en día. El número uno fue el fin del comunismo en Europa del Este, la caída del muro de Berlín, el colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este marcaron el final de la Guerra Fría y el triunfo del capitalismo liberal como sistema político dominante en el mundo occidental. Un mundo unipolar. Tras la desaparición de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia mundial, y lo que generó un nuevo escenario geopolítico con nuevos desafíos y oportunidades, dándole a este la potestad y la postura de ser el líder a nivel internacional. El legado político e ideológico. La Guerra Fría dejó un profundo legado en la política internacional, las relaciones entre las potencias y la organización del mundo, las ideas de libertad, democracia y capitalismo versus el autoritarismo, comunismo y control estatal siguen siendo temas de debate en la actualidad. Más allá de la confrontación, a pesar de la tensión y la rivalidad que caracterizaron la Guerra Fría, también tuvo un momento de cooperación e intercambio entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos países colaboraron en áreas como la exploración espacial, la lucha contra el cambio climático y el control de armas nucleares. Características de los sistemas económicos rivales.
En el lado del capitalismo tenemos propiedad privada. Los medios de producción son propiedad de individuos o empresas privadas. El libre mercado. La oferta y la demanda determinan los precios y la producción. Búsqueda del beneficio. Las empresas buscan maximizar sus ganancias y tenemos competencia. Las empresas compiten entre sí por los consumidores. Rol limitado del gobierno. El gobierno interviene poco en la economía, lo que estaría dándole un libre comercio a lo que sería estas características del capitalismo. Por otro lado tenemos el comunismo y sus características son propiedad estatal. Los medios de producción son propiedad del Estado. Planificación centralizada. El Estado planifica la producción y los precios. Búsqueda del bienestar social. El objetivo es satisfacer las necesidades de la población. Tenemos la cooperación. Los trabajadores cooperan entre sí para lograr el bien común. Rol dominante del gobierno. El Estado controla en sí la economía total. Muy bien. Tenemos la doctrina de Truman y los motivos políticos que proporcionaron el Plan Marshall. La doctrina de Truman fue una política exterior estadounidense anunciada por el presidente Harry Truman el 12 de marzo de 1947 en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. La doctrina establecía que Estados Unidos proporcionaría asistencia económica y militar a los países que estaban resistiendo a una subyugación por parte de minorías armadas o por presión exterior, lo que esta resaltaría una ayuda fundamental, ya que los países se encontraban en declive o en condiciones precarias a nivel económico. Lo que fue en sí el Plan Marshall en 1948 fue incrementado como parte de la doctrina Truman. Fue un programa de ayuda económica estadounidense a gran escala para la reconstrucción de Europa Occidental. Este plan duró 4 años. Proporcionó más de 13.000 millones de dólares en asistencia a 16 países europeos. Motivos del Plan Marshall. El primer motivo era contener la expansión del comunismo. La principal motivación detrás del Plan Marshall era evitar que la Unión Soviética aprovechara la debilidad económica de Europa Occidental para expandir su influencia comunista. La ayuda económica estadounidense tenía como objetivo fortalecer las economías europeas y hacerlas menos susceptibles al comunismo. Promover la democracia y el capitalismo. Estados Unidos creía que la democracia y el capitalismo eran los mejores sistemas políticos y económicos para Europa. El Plan Marshall buscaba crear un entorno favorable para el desarrollo de estas ideas occidentales. Otro punto es fortalecer la economía estadounidense. La ayuda económica del Plan Marshall también tenía como objetivo beneficiar la economía estadounidense. Se esperaba que la reconstrucción de Europa Occidental creara nuevos mercados para la exportación estadounidense y estimular el crecimiento económico en los Estados Unidos. Como bien sabemos, cada país hace ayuda, pero estas ayudas no siempre requieren sino un beneficio en sí para poder fortalecer su economía y brindar apoyos externos. Evitar una nueva guerra. Estados Unidos también creía que la estabilidad económica en Europa era esencial para evitar otra guerra mundial. El Plan Marshall buscaba crear una Europa próspera y pacífica que pudiera contribuir a la seguridad global. Tenemos la división de Corea. En 1950, Corea del Norte, con el apoyo de China y la Unión Soviética, invadió Corea del Sur. La guerra duró 3 años y terminó con un armisticio que estableció que zonas desmilitarizadas, ZDM, entre las dos Coreas. El conflicto dejó millones de muertos y heridos y consolidó la división de la península. La situación actual es la siguiente. Corea del Norte y Corea del Sur siguen siendo los estados separados, con sistemas políticos y económicos muy diferentes. Corea del Norte es una dictadura comunista aislada del resto del mundo, mientras que Corea del Sur es una democracia próspera y una de las economías más grandes de Asia. Tenemos las relaciones intercoreanas. Las relaciones entre las dos Coreas han sido tensas durante décadas, con periodos de diálogo y cooperación seguidos por periodos de confrontación. En los últimos años ha habido algunos avances en las relaciones intercoreanas, como lo es la celebración de cumbres entre los líderes de ambos países. Sin embargo, las dos Coreas aún no han firmado un tratado de paz y la península coreana sigue siendo una de las regiones más militarizadas del mundo.
tenemos el estatus político de Taiwán, efectos económicos derivados del conflicto de reconocimiento. Tras la Segunda Guerra Mundial, la victoria de los aliados sobre Japón, la isla de Taiwán quedó bajo el control de la República de China, liderada por Kuomintang. Sin embargo, en 1949 las fuerzas comunistas, lideradas por Mao Zedong, ganaron la guerra civil y China establecieron la República Popular de China. En el continente, el KMT se retiró a Taiwán, donde estableció un gobierno de exilio. La Guerra Fría y el conflicto de reconocimiento. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética tuvo un impacto significativo en el estatus político de Taiwán. Estados Unidos, temiendo la expansión del comunismo, apoyó a la ROC en Taiwán, mientras que la Unión Soviética y la RPC reconocieron a la ROC en el continente como el único gobierno legítimo de China. Este conflicto de reconocimiento ha tenido importantes efectos económicos para Taiwán. ¿Cuáles son sus efectos positivos? El crecimiento económico, el apoyo de Estados Unidos y la exclusión de la RCP del mercado internacional durante la Guerra Fría permitieron que Taiwán desarrollara una economía de libre mercado y convertirse en uno de los 4 tigres asiáticos. Otro punto es la atracción de inversiones extranjeras. La estabilidad política y económica de Taiwán, junto con su acceso a un mercado laboral calificado, la convirtieron en un destino atractivo para la inversión extranjera. Otro punto es el desarrollo de comercio internacional. Taiwán estableció relaciones comerciales con muchos países del mundo, lo que impulsó su crecimiento económico. Y en sus efectos negativos tenemos las limitaciones del comercio con China, la negativa de la RPC o reconocer a Taiwán ha limitado el comercio entre ambos países, lo que ha impedido que Taiwán acceda a un mercado potencialmente enorme. La incertidumbre política. El estatus político incierto de Taiwán ha generado ciertas incertidumbres entre los inversores extranjeros, a falta de confianza, lo que ha podido afectar negativamente a la economía. Tenemos la tensión con China. La disputa por el estatus político de Taiwán ha generado tensiones con China, lo que ha podido afectar negativamente las relaciones económicas entre ambos países. Esto sería todo lo de la información pedida acerca de la exposición y bueno, muchas gracias por todo, profesor. Bueno, mi nombre es Jesús Eduardo López, estudiante de quinto, sección A, de la materia de Relaciones Económicas Internacionales. Y en este caso voy a dar una breve exposición acerca del contexto histórico de la Guerra Fría. Fue un periodo de tensión geopolítica e ideológica entre dos bloques, el occidental y el oriental, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se extendió a finales de la Segunda Guerra Mundial hasta una disolución en 1991, que fue donde se dio el fin de la Guerra Fría. Aunque no hubo un conflicto bélico directo entre ambas potencias, la Guerra Fría se caracterizó por una intensa competencia en diversos ámbitos, como la carrera armamentística y exploración espacial, que fue un factor fundamental en cierto momento, la propaganda y aparte la influencia en el resto del mundo.